Muy buenas tardes, siendo las 13 horas con 31 minutos del día 11 de julio del 2025, damos inicio a esta sesión de carácter extraordinaria. Solicito al secretario Martín González Muñoz desahogar los dos primeros puntos del orden del día. Con mucho gusto, Presidenta. Muy buena tarde. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, para lo cual informo que para esta sesión se encuentran presentes doctora Beatriz Adriana Camacho Carrasco en su calidad de consejera presidenta de este Consejo General. Presente, muy buenas tardes. Las y los consejeros electorales, maestro Carlos Piña Loredo. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Maestra Marta Martínez Garza. Presente, muy buena tarde. Licenciada Guadalupe Telles Pérez. Buenas tardes a todas y todos. Licenciada Alejandra Esquivel Quintero. Buenas tardes, presente. Maestro Michael Banda Espinosa. Muy buena tarde, presente. Maestro Diego Gómez Herrera. Buenas tardes, presente. Así como el de la voz, en mi calidad de secretario de este consejo. También informo que se encuentran presentes las siguientes personas representantes de los partidos políticos acreditados ante este consejo. Partido Acción Nacional, licenciado Karim Ubaldo Medela Costa. Presente, buenas tardes. Partido Revolucionario Institucional, doctor Juan Manuel Esparza Ruiz. Hola, muy buenas tardes a todos, un gusto. Partido Verde Ecologista de México, licenciada Olga Lucía Díaz Pérez. Presente, buenas tardes. Movimiento Ciudadano, maestro Jorge Arturo Cervantes Flores. Buenas tardes a todas y todos. Morena, licenciado Horacio Herbey Flores Flores. Buenas tardes. Vida NL, doctor Jorge Garza Talavera. Presente, buenas tardes a todos y a todas. Les informo que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto los acuerdos que llegaren a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto, tenemos la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, que es el siguiente. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la modificación de los documentos básicos del partido político local Vida NL. Es el orden del día para esta sesión. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene comentarios sobre el proyecto del orden del día? Al no haber comentarios, solicito al secretario lo someta a votación. Con mucho gusto, Presidenta. Se consulta entre las consejeras y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de orden del día. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Ha quedado aprobado el orden del día. Continuamos con el tercer punto del orden del día, que corresponde al proyecto de acuerdo relativo a la modificación de los documentos básicos del partido local Vida NL. Solicito a la licenciada Guadalupe Telles Pérez de lectura a la síntesis correspondiente. Con gusto, muchas gracias, consejera presidenta. El 21 de marzo de 2025, este Consejo General emitió un acuerdo por el cual requirió a la entidad política Vida NL para que dentro del término otorgado allegara la documentación que acreditara la modificación de sus documentos básicos a fin de incluir las obligaciones previstas en los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, se determinó que dicho partido político debía publicar su comunicado emitido como medida provisional para el cumplimiento de lo ordenado por este Consejo General mediante acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2023 y remitir la documentación que lo acreditara. Lo anterior hasta en tanto este Consejo General determinara que dicha entidad política cumplía con la modificación de sus documentos básicos o hasta en tanto concluyera el plazo de 6 meses otorgado para esos efectos.
esto es el 27 de mayo de la presente anualidad. En tal virtud, el pasado 11 de junio, el representante propietario de Partido Vida NL presentó un escrito remitiendo, entre otra información, el acuerdo del Consejo Colegiado de Dirección de fecha 27 de mayo de 2025, en el que se aprobaron diversas modificaciones a los documentos básicos, en cumplimiento a lo requerido por este Consejo General. Al respecto, una vez revisada la documentación presentada, en el proyecto de acuerdo se propone determinar que el Partido Vida NL cumplió con el procedimiento estatutario para la modificación de sus documentos básicos. Cumplió con la prevención que le fue efectuada por este Consejo General mediante acuerdos de fecha 16 de noviembre de 2023 y 21 de marzo de 2025. Incumplió con la obligación que tienen los partidos políticos locales de comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente, apercibiéndole para efecto de que no vuelva a incurrir en este tipo de conducta. Cumplió también parcialmente con la obligación de informar a este instituto lo relativo a la publicación de su comunicado en los medios de difusión con los que cuenta, apercibiéndose también para no volver a incurrir en dicha omisión. Además, en el proyecto se instruye a la Dirección de Organización y Estadística Electoral para que realice las modificaciones realizadas a los documentos básicos en el libro respectivo e informarlo al Instituto Nacional Electoral. En tal virtud, se presenta a este Consejo General el proyecto de acuerdo en los términos que he expuesto. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el proyecto? Al no haber comentarios, solicito al secretario lo someta a votación. Con mucho gusto, presidenta. Se consulta entre las consejeras y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se resuelve lo relativo a la modificación de los documentos básicos del partido político local Vida NL. Favor de manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Doctora Beatriz Adriana Camacho Carrasco. A favor. Maestro Carlos Piña Loredo. A favor. Maestra Marta Martínez Garza. A favor. Licenciada Guadalupe Telles Pérez. Por. Licenciada Alejandra Esquivel Quintero. A favor. Maestro Michael Banda Espinosa. A favor. Maestro Diego Gómez Herrera. A favor. Ha quedado aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco su participación y siendo las 13:39 del día 11 de julio del 2025, se da por concluida esta sesión de carácter extraordinario. Muchas gracias, muy buenas tardes.